¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos de Grado Cero. Nos encontramos el día de hoy transmitiendo desde la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, y nos encontramos el día de hoy con la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo Hola, está? hola, ¿qué tal, Liceo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a empezar un poco sobre el currículum de la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea. Ella es licenciada en Derecho por esta universidad, tiene una maestría en Asuntos Internacionales por la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la misma universidad, tiene un máster y un doctorado en Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha y recientemente acaba de concluir su examen profesional y obtener el grado de doctora con magna cum laude, si mal no recuerdo, por la Universidad de Castilla-La Mancha, y su sínodo estuvo compuesto por el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el doctor Néstor Pedro Sagüez y por el doctor Eduardo Espín Templado, quien es magistrado del Tribunal Supremo en España. Bueno, pues doctora Camarillo, aprovechando la oportunidad y que nos habla un poco sobre su tesis de doctorado, creo que resulta relevante porque es una temática que no ha sido abordada del todo recientemente ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Nos encontramos ante un tema que la propuesta es atrevida, es hasta cierto grado temeraria, dijera algunas personas, Sí, claro. y es el acceso de las supuestas víctimas de forma directa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Háblenos un poco sobre su propuesta, por favor, doctora. Bueno, pues primero muchas gracias por recibirme y bienvenidos a Tijuana. Un saludo afectuoso para todos el grupo que trabaja en este proyecto tan importante, ¿no? Efectivamente, el título de mi tesis doctoral es Acceso Directo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el nombre así en solitario puede entenderse precisamente como una propuesta de alguna manera atrevida, ¿no? Y creo que en algún momento yo me planteaba si esta era una propuesta en solitario, porque efectivamente los temas del sistema interamericano, incluso no nada más de la Corte, sino la propia Comisión y de todo el andamiaje interamericano, pues no versan en este momento sobre el acceso directo. La propuesta que yo hago en mi tesis doctoral efectivamente es que los individuos puedan acceder directamente a la Corte Interamericana. Sin embargo, es una propuesta de alguna manera matizada, digo yo. Es decir, el título pudiera sorprender, yo espero que en una futura publicación sorprenda de tal suerte que a lo mejor la gente se anime a comprar la obra. Sin embargo, digo, eso es pensando muy optimistamente, pero sin embargo la propuesta no desaparece la Comisión Interamericana y creo que ahí radica una parte esencial de la investigación que yo realizo, ¿no? El trabajo se compuso, es un trabajo pues de mucho tiempo, ha sido un esfuerzo grande y efectivamente, como decías, tuve el honor de tener en mi tribunal al doctor Eduardo Ferrer MacGregor, un experto desde luego en el sistema y que durante la defensa de mi tesis pues resultó no nada más un honor, sino también un poco de nervios porque él tenía frente a mí a alguien que forma parte del tribunal y que vive en primera mano la experiencia de que haya un filtro que es la Comisión Interamericana. Desde luego al doctor Sagüez, que es un constitucionalista de primer nivel y que también, debo decir, un experto en los temas del sistema interamericano, a quien le reconozco todo su generosidad y también su apoyo durante esta última etapa, ¿no? Y el doctor Eduardo Espín, que si bien él es experto en derecho español, durante la defensa de mi tesis, él hizo alusión a un aspecto que inclusive en mi tesis es importante, que es hablar de la subsidiariedad de los tribunales internacionales, ¿no? Y bueno, antes de abundar en mi tesis, yo tengo que decir también que para mí uno de los mayores honores ha sido, sobre todo en esta etapa del último grado académico al que yo puedo aspirar independientemente de futuros proyectos, pues es que me dirigió el doctor Francisco Javier Díaz Reborio, que si bien no es experto en sistema interamericano, tiene todas las bases para dirigir cualquier tesis en cualquier tema. Es un constitucionalista muy distinguido, pero sobre todo de una calidad humana que para mí ha sido crucial en un proyecto particularmente que emprendí en España, ¿no? Como decía, mi tesis intenta, desde luego, concluye en la tesis de la tesis con el acceso directo, pero antes le preceden tres aspectos que yo considero son importantes. En primer lugar, una justificación histórica del individuo en el derecho internacional y luego el individuo en el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, cómo existen antecedentes históricos que datan inclusive antes de Naciones Unidas, que sería como
el parteaguas para la protección internacional de los derechos humanos del individuo y cómo tenemos otros escenarios previos de acceso directo a tribunales internacionales. El segundo momento, digamos, de la tesis en esta construcción fue hablar del acceso directo existente en Europa, ¿no? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en mi opinión, creo que es el referente ineludible para cualquier tribunal regional de protección de derechos humanos, con sus pros y sus contras. Es decir, yo en el proyecto que ahora concluyo pues en la tesis doctoral, lo considero un elemento que hay que tomar en cuenta, no así un referente obligado como seguirlo tal cual como sucedió en Europa con el protocolo 11, la posibilidad del acceso directo. Desde luego en Europa se enfrentan otros retos. Ahora regresaré un poco a abordar por qué considero que el protocolo 11 no es el responsable del todo de la cantidad exorbitante que hay de demandas en el Tribunal Europeo, y desde luego habría que poner muchas distancias entre el sistema interamericano y el europeo, particularmente por apartados financieros, no jurídicos, pero sí muy importantes. Qué bueno que menciones esta última parte en relación con los aspectos financieros, porque al momento en que usted menciona el tema de acceso directo de las supuestas víctimas o presuntas víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me viene a la mente las limitaciones presupuestales Correcto. Que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué razón? Sabemos que de acuerdo al presupuesto de la OEA, la Corte Interamericana tiene un aproximado de $1 millón al año, aproximadamente, que no se compara incluso con el presupuesto que reciben instancias nacionales, ni mucho menos con la cantidad que tiene la Corte Europea de Derechos Humanos. No es comparable, por un lado. Y por el otro, si yo tuve la oportunidad de hablar con algunas personas que han estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema, o sea, a manera de propuesta, a manera de comentario, y prácticamente su reacción es no violenta, por supuesto, no, pero es una reacción hasta cierto grado preocupante cuando se los menciona, porque la Corte Interamericana al día de hoy no se da abasto con la gran cantidad de casos que es tramitado por la Comisión Interamericana y sometidos ante ella, porque eso demuestra, por una parte, como decía el doctor McGregor, que más gente está haciendo uso y está acudiendo al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos para poder dirimir controversias por violaciones de la Convención, pero por otra parte demuestra que es necesario también que la OEA debe enfocarse un poco en mejorar el sistema interamericano, pero especial ante la Corte, porque la cantidad de capital humano, la cantidad de presupuesto no es suficiente. Y la propuesta, ¿cómo podría aterrizarse en este aspecto? Quisiera saberlo porque a mí me causa esa curiosidad, esa incertidumbre en un primer momento. Sí, en realidad eso es importante, el título, y tuve la experiencia después de haber defendido en platicar con un constitucionalista conocido mexicano que estaba en España, y camino de la comida a la universidad, pues prácticamente reaccionó a mi propuesta, y al final yo en plan de broma le decía que bueno que no estuve en mi tribunal, ¿verdad? Pero hay que comprender que esta no es una propuesta radical, en principio porque yo decía matizo el acceso directo a partir de que la Comisión Interamericana mantiene algunas funciones, predominantemente las políticas, y desde luego se convierte también en un mediador, funciones que actualmente tiene y que con la reforma del reglamento de 2013 se subrayan como son las soluciones amistosas. Eso por un lado, es decir, el propósito pues no es como acceso directo por acceso directo. Uh-huh. Desde luego en el trabajo que yo hago hablo de estos elementos, factores condicionantes, es decir, hablar de acceso directo antes implica revisar el apartado financiero. Yo tengo que decirlo también como jurista que soy, que no comparto la opinión de aquellos que ponen en la misma balanza un apartado jurídico con un apartado financiero. Y por apartado jurídico me refiero a la tutela a la que sí tienen derecho los individuos, a una tutela internacional, que no sería exclusiva ni siquiera del sistema interamericano, mucho menos del europeo, porque existen antecedentes históricos e incluso situaciones parecidas, como sería el sistema de peticiones individuales ante Naciones Unidas, el acceso en Corte Penal Internacional, aunque ahí la subjetividad sea pasiva, y algunos otros tribunales internacionales, o en su momento el primer tribunal que dio acceso directo al individuo, que fue la Corte de Justicia Centroamericana, aunque tuvo poca duración, y que estamos hablando de principios del siglo pasado.
Desde luego también hago un análisis, bien comentas que aquí en México, por ejemplo, puede resultar de alguna manera preocupante que un tribunal internacional tenga la 10ª parte de lo que tiene un presupuesto el Ombudsman Nacional en México, por ejemplo. Y también es verdad, yo tengo el dato estadístico que plasmo en el trabajo de investigación, que es que la Corte Interamericana es el tribunal internacional del africano, el europeo y otros tribunales como el de Luxemburgo, etcétera, con menor presupuesto en el mundo. Y además, hasta 2013, el 50% del ingreso de la Corte Interamericana provenía de donaciones. Bajo ese escenario, desde luego, es desorbitante pensar en propuestas que desde mi punto de vista son estrictamente jurídicas. Y por ello es que hago esta reflexión, dicho de otra manera, una justificación de por qué sí puede suceder. Desde luego, ahora mismo el sistema enfrenta otros retos, otras urgencias, pero yo insistiría en que, en mi opinión, se soslaya a raíz de estas situaciones ajenas a lo jurídico un legítimo derecho y que desde mi punto de vista no existe justificación jurídica que le impida al individuo acceder a la Corte Interamericana. Porque el argumento que siempre se ha puesto enfrente para que esto no suceda es un argumento de que no hay presupuesto. Y eso se tiene que resolver porque hay un derecho que se está negando, que es el del jus standi para el individuo. Qué bueno que menciona esta parte, porque ahora me surgen otras interrogantes en relación a lo que usted ha sostenido hace unos momentos. Porque yo le diría, en este caso, ¿cuál sería el papel de la Comisión Interamericana ahora si se plantea su propuesta y se hiciera efectiva? Porque yo creo que al día de hoy la función que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido evitar llegar a la instancia jurisdiccional con el ánimo de no sobresaturar la parte jurisdiccional propiamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que si se pudiera resolver algo ante la Comisión sería más loable para poder llegar a una solución amistosa y evitar hasta una confrontación de posiciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que muchas veces el papel de la Comisión puede ser relevante para poder solucionar este tipo de controversias. Pero díganos, ¿cómo se relaciona esta parte de la labor de la Comisión Interamericana con su planteamiento, con su propuesta? Sí, coincido. Efectivamente, la labor de la Comisión Interamericana es crucial en todo el sistema, antes, ahora y seguro que después. Y justo por eso, cuando yo hago la tesis, no radicalizo la propuesta y elimino comisión como sucedió en Europa, ¿no? Yo creo que el artículo 41 de la Convención Americana, que habla de las funciones de la Comisión, claramente establece en sus primeros 6 incisos facultades de promoción, difusión y protección de derechos humanos. Y luego, en el inciso F, si mal no recuerdo, peticiones individuales. Lo que significa, desde la lectura que yo hago, es que la función esencial de la Comisión Interamericana, antes y ahora, tiene que ser de promoción. Y que se subrayen las visitas in loco, las relatorías que funcionan muy bien, los informes y desde luego el apartado de soluciones amistosas. Hay que decir que en este análisis exhaustivo que yo hago, descubro que desde cuando se crea la Comisión Interamericana, o cuando se crea el sistema interamericano, mejor dicho, la propuesta inicial era un tribunal con acceso directo al individuo. Desde luego esta propuesta no prospera y surge comisión. Pero además hay un dato histórico que me parece relevante y que es importante que no perdamos de vista. El sistema interamericano no nace con la Convención Americana, a diferencia del europeo que nace con el Convenio Europeo que crea tribunal y comisión. Aquí es, si se puede decir, un híbrido, digamos, porque nace Comisión Interamericana en 1959 con funciones de promoción que funcionan porque consolidan ciertas democracias en Sudamérica predominantemente, y luego hasta 1965, ante el éxito de la Comisión Interamericana, inicia el trámite de peticiones individuales. Después, en 1969, que estamos hablando 10 años después, 4 de peticiones individuales, surge la Convención y luego el Tribunal Europeo nació del propio instrumento internacional. Este recorrido histórico lo considero relevante y así lo plasmo en el texto escrito, porque demuestra cómo el peso histórico es la consecuencia de lo que ahora estamos viviendo. La inercia histórica tiene un escenario tripartito. Es decir, yo por eso sostengo, es verdad que la parte procesal habría que revisarla, cómo el individuo accederá a la Comisión Interamericana con todos estos requisitos de admisibilidad que creo que no deben desaparecer, etc. Y entonces intentar una solución amistosa en comisión. Si no hay solución amistosa, entonces
ir directo a la Corte Interamericana. Es decir, el acceso directo se materializaría a partir del proceso jurisdiccional. Pero creo también que la Comisión Interamericana debe enfocar sus facultades o sus funciones en el apartado político, que realmente es un órgano político. Ahora bien, desde luego yo siempre reconoceré la labor tan importante de la Comisión Interamericana y cómo el día de hoy el caso mexicano es un ejemplo, está intentando resolver en Comisión Interamericana para no ir a la Corte. También es verdad que el proceso de cómo los asuntos se remiten a la Corte Interamericana no resulta tan claro de la revisión de los instrumentos del sistema interamericano. Es decir, ¿por qué el caso Castañeda-Gutmann tarda alrededor de 2 a 3 años, criticado incluso en las audiencias por los abogados del Estado, y hay asuntos que tienen 10, 12 años esperando audiencia, ¿no? Por ese lado yo le otorgo la razón, doctora Camarillo, porque, bueno, creo que uno de los casos que ha sido más criticado por distintos comentaristas, doctrinarios y expertos en la materia es el caso Castañeda, y creo que sería un punto a su favor para la defensa de su propuesta de tesis de realizar el acceso directo ante la Corte. Efectivamente, yo consigo, bueno, si usted me permite, usted me corrige si entendí de forma incorrecta. Lo que se sostiene es que la Comisión Interamericana no desaparezca, sino que se mantenga con sus funciones, exceptuando aquella encargada de dirimir las controversias de naturaleza previas a la cuestión jurisdiccional ante la Corte Interamericana. Es en parte como lo he entendido. Correcto. Y yo, bueno, para sostener su dicho, creo que la tramitación de Castañeda es un claro ejemplo, pues a favor de cosas que deben evitarse, porque hasta cierto punto resulta oscuro, opaco, mejor dicho, la tramitación de este tipo de casos de forma inmediata en comparación a otras situaciones que han aquecido en América Latina. Creo que sería un punto a su favor. Pero bueno, a mí me viene a la mente, ¿qué presidentes históricos usted puede citar para poder justificar su dicho? Quisiera saberlo. ¿A qué te refieres? De acceso directo ante cortes sí. ante cortes o tribunales internacionales. Sí, bueno, en realidad hay una gama, digamos, importante. Desde luego la protección de los derechos humanos a nivel internacional, yo me atrevería a decir, es a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos e incluso a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Sin embargo, en los antecedentes, yo mencionaría, y que lo decía anteriormente, que era la Corte de Justicia Centroamericana como el tribunal donde hubo acceso directo, y que además debe también señalarse que siendo nosotros latinoamericanos, pues luego también es un orgullo que haya un tribunal que haya sido en América, digamos, donde surge esta posibilidad de acceso directo, ¿no? Luego, otros antecedentes que si bien no es propiamente tribunal, por ejemplo, la protección diplomática, que es un apartado importante cuando se revisa el derecho internacional público, también demuestra cómo el Estado intentaba proteger al individuo y el esquema fue a través de la vía diplomática, ¿no? Eso también lo considero yo como un elemento particularmente para reconocerle la subjetividad jurídica al individuo en el ámbito internacional, que creo que es la premisa de la que yo tengo que partir para luego justificar el acceso directo del individuo, ¿no? Algunos tribunales no se consumaron, sin embargo fueron como proyectos en trámite, particularmente los tribunales arbitrales mixtos, una figura que no logra concretarse y que se queda en borrador en un tratado. Luego, los tribunales de Nuremberg y Tokio, que si bien estamos hablando de subjetividad pasiva o legitimación pasiva, porque ahí es el individuo el procesado, sin embargo ya da cuenta del individuo en el plano internacional. Porque además, y esto me regreso un poco, cuando nosotros hablamos del individuo en el ámbito internacional, estamos partiendo de una postura que en la doctrina se ha comentado y ha sido polémica, de reconocerle al individuo su estatus en el derecho internacional, cosa que algunos doctrinarios incluso no reconocen y hablan de una situación atípica de que el individuo sea sujeto de derecho internacional. Y con esto yo digo, hay prueba plena a través de estos tribunales internacionales. Mencionaba yo el sistema de Naciones Unidas, que si bien no es jurisdiccional, me queda claro, pero también es verdad que es un formato en el que el individuo accede a un órgano internacional y no encuentro yo el impedimento jurídico. A donde llevo yo este análisis histórico es justamente a que en su lectura se valore el impedimento jurídico de acceder. Y ese impedimento jurídico de acceder no lo encuentro. Bueno,
Usted mencionaba al tribunal centroamericano, si mal no recuerdo, y menciona incluso los borradores para los comités arbitrales. Uh-huh. Pero si hacemos una comparación de los momentos históricos, no sé, yo creo que no es la misma incidencia que ha tenido o recepción de peticiones individuales que han tenido los precedentes históricos que usted menciona a comparación de la cantidad de personas que acuden al día de hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que la comparación no se equipara en este aspecto. Claro. E incluso algunos yo creo que sostendrían. No es lo mismo la incidencia que hubo en su momento por el desconocimiento o falta de cultura de poder acudir ante instancias internacionales a la que existe el día de hoy. ¿Cómo podría usted contrarrestar este argumento? No, desde luego no ha habido una comparación. La única comparación que yo he hecho en el trabajo ha sido entre el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana al que haré alusión. Esto en realidad, estos tribunales son antecedentes históricos que demuestran esta evolución del individuo en el ámbito internacional. Y ese es el único propósito de su señalamiento. Desde luego, actualmente los tribunales en materia de derechos humanos internacionales, dígase incluso Corte Africana, Tribunal Europeo Interamericano, están sobregirados. Incluso el Tribunal Europeo, teniendo el presupuesto que tiene, la figura permanente de sus jueces, el que son 47, el que hay salas, el que hay protocolos como el 14 bis que están intentando reducir la demanda, lo riguroso del proceso admisible de una demanda en el Tribunal Europeo, las sentencias piloto, que es el formato que ellos han creado para contener esta demanda. Esa sería nuestra referencia, no así el ejemplo a seguir. Entiendo, y en su momento en la defensa de mi tesis me decían, mientras haya un tribunal al que acudir, la gente va a acudir al tribunal. Sin embargo, esta propuesta yo insistiría en que va de la mano de los factores condicionantes y particularmente dejando de lado el financiero, que está claro que se necesita resolver para pensar en esto, que es una propuesta que quiere crear tendencia. No soy la primera que escribe, por supuesto, el ex juez Cansado Trindade ha sido un reacio promotor del acceso directo del individuo y ahora quizás ha dejado un poco el tema porque está en la Corte Internacional de Justicia. Pero también hay otros factores que hay que considerar y yo particularmente hablaría y hablé en su momento de la subsidiariedad. En Europa, que están verdaderamente sobregirados por esta cantidad abismal de demandas, particularmente de estados de reciente ingreso al Consejo de Europa, el protocolo 15 que no se ha ratificado hace puntual énfasis en la subsidiariedad de los tribunales internacionales y creo que esa lectura la tenemos que llevar al sistema interamericano. La Convención Americana en su preámbulo señala que la Corte Interamericana es un órgano complementario, coadyuvante y de alguna manera lo dice subsidiario de las justicias nacionales. Y el éxito del sistema interamericano y de la propia Corte es que no lleguen los asuntos porque se están resolviendo en el derecho nacional. Esto puede resultar idealista, sin embargo, desde el punto de vista estrictamente del derecho internacional de los derechos humanos, es válido sostener que el principio de subsidiariedad tiene que ser efectivo. En mi opinión, y alguna doctrina lo ha sostenido así, la subsidiariedad tiene ciertas vertientes. La primera de ellas, el agotamiento de recursos internos. La segunda es que estos no son tribunales de cuarta instancia, independientemente que se discuta eso. Y otro es que hay un margen de apreciación nacional que, si bien en el sistema europeo ha habido mayores reservas para aplicarlo, existe y en el sistema europeo ni se diga. Yo agregaría estos tres elementos que justifican la subsidiariedad de los tribunales internacionales: el control de convencionalidad, la aplicación de tratados internacionales en el derecho nacional y bueno, finalmente creo que esos serían factores que sumarían a no saturar la Corte Interamericana. Qué bueno que usted mencione este punto porque me surge otra duda. Para poder hacer efectiva su propuesta de tesis, usted que plantea el acceso directo ante la Corte Interamericana, eso debe tener como consecuencia pues una mayor regulación en cuanto al acceso. No, si mantenemos las mismas restricciones, pues por supuesto que se va a saturar la parte jurisdiccional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por supuesto sería fortalecer y fomentar lo que ya se encuentra existente. Correcto. Ahora, ¿usted considera que tal vez en el aspecto relativo al acceso ante el sistema interamericano que se encuentra plasmado en la Convención,
y en el reglamento, en este caso de la Corte Interamericana, sería aumentar en este caso los requisitos de accesibilidad, o sería dejarlos como se encuentran al día de hoy. Porque si los dejamos al día de hoy, va a pasar lo que está ocurriendo en otros sistemas, como usted mencionaba, se van a sobregirar. Si no los modificamos, yo creo que podría darse otras consecuencias. Bueno, yo en mi trabajo de investigación y con lo polémico que esto puede resultar, he tratado de no hacer una tesis procesal, de entrada lo tengo que decir, ¿no? Me parece, no quisiera reducir una propuesta que habla sobre la tutela jurisdiccional del individuo a un aspecto de un proyecto de ley o de convención, etc. Entiendo que también se puede desnaturalizar el sistema interamericano, la propia Corte Interamericana, y como sucede a veces en los tribunales nacionales, particularmente en la justicia federal, cuando hay que buscar, digamos, causales de sobreseimiento. Yo no he entrado a fondo, digamos, a una revisión de si al 46 convencional le sobra o le falta. Creo que no quiero reducir, porque creo que el fortalecimiento de estos otros factores puede sumar. Y quizás con lo que hay actualmente se puede hacer un buen trabajo. Hay un ejemplo en particular que a mí me llama la atención, y particularmente es Estado mexicano, que es una sentencia de Silvestre contra México, no recuerdo su primer apellido, de noviembre del 2013, sí, donde el Estado mexicano, en cuanto el asunto se somete a la Corte Interamericana expresamente, y el texto además es muy lindo porque el Estado dice solución amistosa, por favor, independientemente de la revisión de las violaciones a la Convención Americana. Y en esos términos, esta sentencia, que a veces pasa desapercibida cuando mencionamos las sentencias mexicanas en el sistema, en realidad el propósito fue resolver en solución amistosa. Y si un Estado como México, tan grande, tan violador, si lo podemos decir así, tiene esta buena fe, el Estado está preocupado, me parece que ahí tenemos una esperanza, no nada más para la protección de los derechos humanos en el ámbito internacional, sino para mi propuesta también, ¿verdad? Sí. Que hay, de verdad, que la propuesta, yo digo, va matizada, porque además intenta que reflexionemos en todos, no perder de vista todos estos factores que bien comentas, inciden, influyen y pueden afectar, ¿no? Bueno, entonces, si entendí de forma apropiada, no es apostarle a los presupuestos procesales, es apostarle a lo que ya existente en el sistema. Correcto. Entonces. Ahora, yo lo sintetizaría de esta forma, sería apostarle a una mejor aplicación y fomento del control de convencionalidad en sede nacional. No solo para México, sino para todos los estados que son parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Por otra parte, yo sustraigo de su propuesta el fortalecer y fomentar también una mejor recepción del derecho internacional de los derechos humanos, que en verdad se aterrice en los actuales procedimientos jurisdiccionales, sea cual sea su naturaleza. Porque creo que es una forma de ahorrarse el trabajo o evitar omisiones ante la instancia internacional. O sea, si sigo la línea de pensamiento que usted está expresando. Y por el otro, pues también sería pues atender a la interpretación del tratado internacional, en este caso la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana, que es una extensión más de la convención en este caso. Pero, ¿usted qué propondría en este caso para poder concientizar esta parte desde su punto de vista? Sé que tal vez haga un poco del aspecto de lo que usted propone, pero desde su punto de vista como conocedora del sistema interamericano, ¿cómo podría mejorarse eso? Me parece que has atinado perfectamente un poco la lectura que yo hacía, ¿no? Hay dos elementos importantes, que es control de convencionalidad y aplicación de tratados. El control de convencionalidad presupone un conflicto en sede nacional, porque eso implica que ya ha tenido que el juzgador valorar si hay una diferencia entre las normas. Pero la aplicación de tratado internacional en sede nacional incluso es un momento previo al control de convencionalidad, porque él tendrá la posibilidad de aplicar el tratado en derechos humanos antes de tener este conflicto del control de convencionalidad. Es decir, si aplico bien el tratado, no hace falta ejercer un control de convencionalidad. Ahora, creo, y insistiría un poco en la historia propia, digamos, del nacional, que el sistema interamericano a través de su jurisprudencia está empujando a los estados a una mayor concientización. Desde luego esto no es fácil, no es sencillo, pero el caso mexicano es un claro ejemplo. Y hay tres aspectos que yo podría mencionar. La reforma constitucional de 2011, independientemente de todos los factores, antecedentes históricos que le preceden, etcétera, desde luego es una reforma que viene empujada por el sistema interamericano.
el que se haya limitado el fuero militar a partir de las experiencias en Corte Interamericana y las sentencias condenatorias contra México, creo que ha sido una materialización de la incidencia del sistema en México. Y luego también, bueno, pierdo de vista, yo hablaría de las candidaturas independientes, que desde luego se han abanderado algunos partidos, pero creo que la sentencia de Castañeda Gutmann hace una pequeña pronunciamiento al respecto de candidaturas independientes. Es decir, creo que la aplicación de la jurisprudencia, la presión del Estado, de la presión internacional a los estados, particularmente como el nuestro, sí tiene una incidencia y puede contribuir. Desde luego, la capacitación, luego también el conocimiento en las universidades, mencionando un poco, como bien decía, saliéndome de la tesis, UABC es una de las primeras universidades en que su tira de materias de licenciatura incluye el derecho internacional de los derechos humanos, y en esta ocasión me acabo de enterar que se abre un nuevo grupo para esta materia. Es decir, los estudiantes que venían de la escuela vieja, que estudiaban garantías individuales, que ahora son derechos humanos, pero ahora que también hay que pensar en los derechos humanos en perspectiva internacional. Entonces creo que también el tema de la educación sería crucial para construir un México distinto, una América distinta, ¿no? Mire, me agrada mucho la propuesta que usted ya está realizando, porque bueno, yo puse un poco la trampa en la pregunta de poder aumentar las causas, como dije, si ejercen la ley de amparo, las causas de sobrecimiento, en este caso, aumentar las causas los elementos de presupuestos necesarios para poder acudir ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Puse un poco la trampa en la pregunta, pero yo creo que, bueno, coincido con usted, creo que de cierta forma dejar las cosas como están al día de hoy en la educación, capacitación y fomento de los elementos ya existentes del Sistema Interamericano para los operadores jurídicos nacionales, si se deja de forma estática, pues va a desdibujar, no se podría materializar la propuesta que usted señala, si las cosas se dejan como están. Coincido con usted en ese punto. Ahora, si entrando al supuesto que se aumentaran los presupuestos para poder acudir al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, bueno, también yo coincido por ese punto con usted. Creo que hasta cierto grado desnaturalizarían el sistema como tal y pondrían la misma rigurosidad que existe a nivel nacional, cuando incluso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho en cuestiones procedimentales, que el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, al ser parte del derecho internacional de los derechos humanos, las reglas procesales no tienen la misma rigurosidad, o por lo menos no es la misma, no diría que de forma estricta no se sigue el derecho, sino no es la misma exigibilidad o rigurosidad que existe a nivel nacional, con el ánimo de poder hacer efectivo el acceso a la justicia. E incluso lo señala la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a cuestiones procesales. En cuanto a materia de la prueba, incluso lo dice la propia Corte Interamericana. Si suponiendo que se siguiera, que se plasmara en la convención más presupuestos, ¿sí sería en verdad un retroceso? Bueno, creo que hay un punto aquí muy interesante y que creo que lo comentas bien, en el sentido de la Corte Interamericana es un tribunal internacional, no es un tribunal supranacional. Es un tribunal internacional de derechos humanos. La propia Corte en su jurisprudencia ha dicho que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos. Es decir, la naturaleza particularmente de la materia, en mi opinión, no nos permite tratarla como un órgano jurisdiccional más. Ciertamente es un tribunal. Yo pugno porque sea un tribunal de una verdadera naturaleza jurisdiccional, que me parece que está limitada a partir de que no hay acceso directo, de que hay un órgano político controlando qué asuntos se llevan o no. En ese sentido creo que se tiene que perfeccionar. Pero por otro lado, al ser un tribunal internacional, y particularmente por los asuntos que suben a la Corte Interamericana, que yo siempre digo son asuntos predominantemente muy dolorosos, creo que no estoy segura que el formato de ampliación de causales de improcedencia, que en realidad acá se llaman factores de inadmisibilidad, deba ampliarse. Pero también yo llamaría a que no tratemos a la Corte Interamericana como el Tribunal Supranacional. Desde luego me parece que los constitucionalistas intentan nacionalizar el derecho internacional, y creo que hace falta que los constitucionalistas vean a ese como un tribunal internacional que se rige por el derecho internacional de los derechos humanos, y no en el formato, incluso que me parece todavía más peligroso, y desde luego esto lo digo con muchísimo respeto, que pretenden convertir
al sistema interamericano, a la Corte Interamericana, en un tribunal con las características del sistema mexicano, porque eso todavía me parece peor, ¿no? Entonces, creo que sí habría que entender que al ser tribunal internacional, se rige por el derecho internacional y luego por el derecho internacional de los derechos humanos, y todo lo que venga después, para favor, pues bien, pero tampoco creo que debemos hacer un comparativo entre ley de amparo y esta vez que migra a la Convención Americana. De luego lo digo con propósitos meramente académicos. Mire, ahora yo quisiera saber, para poder hacer gráfico, materializable, palpable en el mundo jurídico del sistema interamericano, ¿cómo podríamos hacer efectivo su propuesta de tesis dentro del sistema interamericano? ¿Qué hay que reformar? ¿Qué hay que modificar? Sí. Quisiera saberlo para poder culminar con esta parte de su propuesta de tesis. Sí, hay un apartado incluso en el trabajo de investigación, en la tesis de la tesis, que es el último capítulo, hablo sobre el mecanismo de acceso directo. Desde luego aquí aparecen en primer lugar el artículo 61.1 de la Convención Americana, que actualmente establece solo los estados y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la Corte Interamericana. Ahí está el problema. Visto procesalmente. La convención se puede modificar, sí. Artículo 76 de la Convención Americana habla de las enmiendas a la convención. También es cierto, y esta es la parte quizás que habría que trabajar en un segundo capítulo o en una segunda tesis, el aspecto procesal. Desde luego mi propuesta desencadena infinidad de reformas a la Corte, no a la Convención porque con 2-3 artículos se modifica, pero sí al reglamento de la Corte Interamericana y particularmente el de la Comisión Interamericana, que está, si bien es cierto en mi opinión, sus funciones principales, y así se lee del propio reglamento, son protección y promoción, pero también es verdad que el artículo 41, el 50 y tantos, habla de toda esta parte de cómo litiga la Comisión Interamericana en la Corte, y eso desde luego con mi propuesta tendría que modificarse. O sea, la modificación verdaderamente sería una revolución procesal el acceso directo, pero yo insistiría que sería el legítimo derecho finalmente en 2014, 2015, cuando venga, porque estoy consciente que esto es una propuesta a largo plazo y que este tema ahora mismo no es urgente, pero sí es importante. Y entonces tenemos que pasar de lo urgente a lo importante y que el individuo tenga materializado el acceso directo al que tiene derecho. Eso creo que eso es un sueño que debe hacerse realidad. Tuve el honor de tener en mi tribunal al doctor Eduardo Ferrer MacGregor, un experto desde luego en el sistema, y que durante la defensa de mi tesis pues resultó no nada más un honor, sino también un poco de nervios, porque él tenía frente a mí a alguien que forma parte del tribunal y que vive en primera mano la experiencia de que haya un filtro que es la Comisión Interamericana. Desde luego al doctor Sabués, que es un constitucionalista de primer nivel y que también, debo decir, un experto en los temas del sistema interamericano, a quien le reconozco todo su generosidad y también su apoyo durante esta última etapa, ¿no? Y el doctor Eduardo Espín, que si bien él es experto en derecho español, durante la defensa de mi tesis, él hizo alusión a un aspecto que inclusive en mi tesis es importante, que es hablar de la subsidiariedad de los tribunales internacionales, ¿no? Y bueno, antes de abundar en temas del sistema interamericano, incluso no nada más de la Corte, sino la propia Comisión y de todo el andamiaje interamericano, pues no versan en este momento sobre el acceso directo. La propuesta que yo hago en mi tesis doctoral efectivamente es que los individuos puedan acceder directamente a la Corte Interamericana. Sin embargo, es una propuesta de alguna manera matizada, digo yo. Es decir, el título pudiera sorprender. Yo espero que en una futura publicación sorprenda de tal suerte que a lo mejor la gente se anime a comprar la obra. Sin embargo, digo, eso es pensando muy optimistamente, pero sin embargo la propuesta no desaparece la Comisión Interamericana, y creo que ahí radica una parte esencial de la investigación que yo realizo, ¿no? El trabajo se compuso, es un trabajo pues de mucho tiempo, ha sido un esfuerzo grande y efectivamente, como decías, Un poco sobre el currículum de la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea. Ella es licenciada en Derecho por esta universidad,
tiene una maestría en Asuntos Internacionales por la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la misma universidad, tiene un máster y un doctorado en Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha y recientemente acaba de concluir su examen profesional y obtener el grado de doctora con magna cum laude, si mal no recuerdo, por la Universidad de Castilla-La Mancha, y su sínodo estuvo compuesto por el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el doctor Néstor Pedro Sagüez y por el doctor Eduardo Espín Templado, quien es magistrado del Tribunal Supremo en España. Bueno, pues doctora Camarillo, aprovechando la oportunidad y que nos habla un poco sobre su tesis de doctorado, creo que resulta relevante porque es una temática que no ha sido abordada del todo recientemente entre el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Nos encontramos ante un tema que la propuesta es atrevida, es hasta cierto grado temeraria, dijeran algunas personas, Sí, claro. Y es el acceso de las supuestas víctimas de forma directa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Háblenos un poco sobre su propuesta, por favor, doctora. Bueno, pues primero muchas gracias por recibirme y bienvenidos a Tijuana. Un saludo afectuoso para todos el grupo que trabaja en este proyecto tan importante, ¿no? Efectivamente, el título de mi tesis doctoral es Acceso Directo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el nombre así en solitario puede entenderse precisamente como una propuesta de alguna manera atrevida, ¿no? Y creo que en algún momento yo me planteaba si esta era una propuesta en solitario, porque efectivamente los ¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos de Grado Cero. Nos encontramos el día de hoy transmitiendo desde la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, y nos encontramos el día de hoy con la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea. ¿Qué tal, doctora? Hola. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Liceo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a empezar